Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, Voces del Periodista, en el portal maravilloso que es Anunciación, un foro de libertad de expresión, de pluralidad. Cuando verdaderamente hay pluralidad, hay libertad de expresión, por supuesto, para corresponder al derecho que usted tiene de estar pluralmente informado, que realmente esté informado. El tema del día de hoy es algo fundamental, es un tema en el que insistimos recurrentemente, ya que se maneja mucho y se manosea mucho el término de libertad de expresión y tiene muchísimas aristas. La libertad de expresión es un campo minado. Por ende, no es fácil y no es a veces lo que se ve a simple vista lo que significa transitar por él. Y también en ello va lo fundamental, que es el derecho de todos a estar informados. Para esto yo quiero agradecer enormemente la presencia de dos personalidades que están con nosotros en este espacio maravilloso de Tere García Ruiz, de nuestros amigos de anunciación.com.mx, de esta Fundación para la Promoción del Altruismo. Pues hablar y agradecer la presencia de dos personalidades, repito, el maestro Raúl Armando Canseco Rojano. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Derecho, ambas con mención honorífica, estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero aquí es importantísimo comentar que él es un personaje que preside una asociación que se llama Todos por el Derecho a la Información. Y aquí dice todo en el nombre de esta institución, es un editorial, porque ahí vamos todos. Luego se ve como que el derecho a la información, la libertad de expresión es un tema que solamente compete a los periodistas, a los medios de comunicación. No, y más cuando sabemos que a veces lo que los medios hacen no es comunicar, es incomunicar o es distorsionar la verdad. Hay una violencia deliberada de la mentira. Esto es muy delicado, lo hemos comentado, que en el contexto, en el tiempo que vivimos, de alguna manera, cuando la palabra se vulnera y cuando la palabra forma parte de una estrategia de las diferentes dimensiones de las guerras de cuarta generación, es una arma no convencional, por ende se vuelve fundamental y estratégica y se le vulnera de muchas maneras. ¿Cómo defender a la palabra? ¿Cómo entender cuándo la palabra tiene el verdadero significado de la misma? Así es que va a ser un programa por demás interesante. ¿Qué decirles si hablamos de periodismo de investigación del maestro Félix Arredondo? Él es el director de información de Reporte Índigo. Tiene una larga y fructífera carrera en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la enseñanza, porque él es maestro, es una persona que con su ejercicio diario puede hablarnos en este programa de parte de él, de este ejercicio y de lo difícil que es hacer periodismo de investigación. Entonces, muchísimas gracias maestro Félix Arredondo, muchísimas gracias, maestro Raúl Armando Canseco Rojano. Aquí, para partir de esta parte jurídica, para irnos por la parte jurídica y lo fundamental, maestro querido, sabemos que este camino sinuoso que es la libertad de expresión y el derecho de todos a estar informados. Es posible, yo sé que voy a sonar a idealista, utópica o demasiado tonta, pero creo que es poner esto sobre la mesa, algo que pudiese ser banal y quisiera que ojalá no lo fuese.
penalizar la mentira. ¿Por qué penalizar la mentira? No está tipificado como delito para un político o para uno que se dice representante social la mentira, aunque está en el artículo 61 constitucional, algo en el que obviamente se amparan para esto. De alguna manera, ¿cómo poder hacer que no se nos mienta? Estamos viendo momentos y viviendo momentos donde nos dicen que hay reformas, otros que dicen que son contrarreformas. Se nos habla, por ejemplo, de recursos que son estratégicos, y se trata de confundirnos con lo que son los recursos prioritarios, y hay una diferencia grande, aunque no sabemos si nos vamos solamente a la semántica y no a lo que está detrás de esto como concepto y como escrito fundamental en nuestra Carta Magna. Le agradezco enormemente, y desde esta su especialidad, ¿qué nos puede comentar con esta grave responsabilidad de la mentira? Nada más subrayo, podemos estar equivocados. Exactamente, podemos estar equivocados, pero la mentira es deliberada. Y la equivocación también hay que empezar a sancionar hasta cierto punto cuando se tiene una responsabilidad alta y de representación. Si no son sabios, si no son especialistas los representantes o los que se dicen son nuestros representantes de todos los partidos, bueno, que se asesoren, que tengan a personas que realmente son de academia y realmente sepan, y que haya una condena para cuando se miente o cuando no se tiene la capacidad suficiente. Muchísimas gracias, perdón por esta introducción tan larga. Sí, bueno, aquí hay que partir de un elemento esencial. La libertad de expresión es uno de los derechos humanos que contribuyen a la existencia en esencia del ser humano. Pero este derecho a la libertad de expresión siempre va de la mancuerna con el derecho de acceso a la información. Son dos cosas que no pueden existir una sin la otra. En el caso de los políticos, y esto ya viéndolo ya no como ser humano, sino como ciudadano de un país, es esencial el partir de que cuando alguien tiene un puesto de representación popular o es encargado de la administración por alguien que fue elegido por el voto ciudadano, él tiene en sus manos la información que se genera para las actividades del servicio público. Estas actividades del servicio público están encaminadas a la administración de los recursos públicos o se realiza la tarea con recursos públicos. A partir de ello, el derecho de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos radica en la posibilidad de recibir la información real, verídica, oportuna, sobre lo que se está haciendo en la administración pública. En este sentido, cuando un funcionario, poseedor de información o administrador de información, realiza una acción de mentira deliberada, está fallando en dos sentidos. Uno, en el sentido de nosotros como ciudadanos tener derecho de acceso a la información de lo que está ocurriendo con lo que se está administrando de recursos públicos, y el otro es el nos están privando de un deliberado de información. ¿Por qué se puede o se quiere ocultar información? Es porque se está haciendo una tarea de no transparencia. Y al no hacerse una tarea de no transparencia, se está incurriendo en una falta al servicio público, en donde el funcionario tiene como misión primordial facilitar la transparencia. Las reformas que se hicieron al artículo 6º y 7º constitucionales iban dirigidos sobre todo al derecho de acceso a la información. Cuando un funcionario deliberadamente incurre en evitar la transparencia, en evitar el acceso al derecho a la información, está incurriendo en una falla, primero, a su tarea como servidor público, y segundo, en una falla y en una falta administrativa, que como servidor público está faltando no solamente a su código de ética, que le tiene como servidor público, sino además a la responsabilidad del servicio público que al ser nombrado tiene, y de la que debe responder no solamente él como administrador, si es una persona designada por alguien a quien elegimos por voto, bueno, pues también va junto con pegado la responsabilidad para quien lo eligió a él y que tuvo la confianza de ser elegido por nuestro voto. Exactamente. Vemos algunas cuestiones que pudiesen creerse, al menos es la lectura que pienso, a veces trato de comunicar lo que yo misma escucho en la calle, lo que me comentan las personas. Habrá quien ya lo sepa, habrá quienes no.
Y por quienes no somos especialistas, pues es importantísimo los acentos. Aquí se nota y aquí se ve por qué es el campo minado. Es bastante difícil, de una ley a otra ley a otra ley. Aquí hay situaciones que son contundentes, que estamos viviendo de manera contundente, como es lo que te decía y lo que decía, queridos amigos, sobre las reformas. Se nos confunden las palabras, o se equivocan, o las mal utilizan, o se utilizan sofismas cuando se sabe cómo son las cosas. Esto no es objetividad, esto no es subjetivo, perdónenme, más bien es objetivo. ¿Qué pasa, maestro, en el verbo, en el ejercicio de la palabra y del periodismo? Algo, yo creo que muy profundo y que tiene una gran raíz, digamos, en la historia del ser humano. Ya has dicho la fuerza de la palabra y lo importante de que la palabra conduzca a la verdad. Quizá una de las primeras víctimas de esta denuncia pública sobre uno de los gobernantes para el mundo occidental, en lo que nos referimos, sea el caso de San Juan Bautista, que estaba permanentemente señalando a Herodes. Y ese señalamiento público le costó la cabeza. Y luego a su pariente, el revolucionario de Occidente, que impuso un calendario nuevo, le costó la vida también, porque iba por ahí diciendo cosas que no le gustaba escuchar a la clase política y a los dirigentes de su época. Una de los señalamientos era que la luz se hizo para que fuera expuesta, ¿verdad? Y en su tradición y formación de Moisés, la prohibición de mentir estaba como un gran fundamento en las normas de la vida de los hombres, que hasta ahora nos alcanza, digamos, como un primer antecedente normativo de la obligación de decir la verdad. Para concluir finalmente que la verdad es lo que nos hace libres, y que esa expresión es retomada como un postulado fundamental de la universidad. Entonces, a partir de ese concepto fundamental del derecho que todos tenemos a la verdad y a la libertad, yo creo que como derecho humano, ¿sí?, va a ser inalienable, va a ser indiscutible, va a ser imposible, mientras el ser humano tenga esta ansia de libertad, ¿sí?, suprimir su derecho a ella y su vocación a la libertad, ¿no? A través de la palabra. Exactamente, maestro querido Félix Arredondo, y vemos cómo es una lucha continua, y vemos cómo debemos seguir bregando, caminando, barbechando, pero no debemos de cejar, sobre todo en momentos decisivos en los que una mentira puede vulnerar no solamente el derecho de viabilidad de vida de todos, sino mucho más, que es la posibilidad de una historia, de un México, de una historia más bien, de una historia que México merece construir para su futuro. Una historia que sea congruente con todos los movimientos que ha tenido nuestra patria. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Muchísimas gracias queridos amigos por seguir en su programa Voces del Periodista en el portal de Anunciación, que está trabajando muy bien en su espacio de televisión por internet. Como lo saben, hoy desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde trabajando con pluralidad, dando oportunidad a la sociedad civil organizada de manifestarse, de que estemos en contacto con ustedes, queridos amigos. Además, les recuerdo que el programa Voces del Periodista se transmite por ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, por el gran grupo Radio Turquesa, que es la joya del sureste, nos lleva a Centroamérica, el Caribe, parte de los Estados Unidos, y también en las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. Así es que es una posibilidad de frecuentarnos más, y gracias a Tere García por este espacio. Les recuerdo, y a quien nos acabe de ver, de sintonizar, estamos con el maestro Raúl Armando Canseco Rojano. Él es presidente de la asociación Todos por el Derecho de la Información. También el privilegio de tener aquí al maestro Félix Arredondo, director de información de Reporte Índigo. Y en esto que a todos nos compete, que no nos mientan, que se nos hable de frente. Lo decíamos en un programa pasado, antes pues Atila se iba a la guerra o iba a apoderarse de recursos o a cambiar sistemas de vida, pero iba al frente en su caballo y decía a lo que iba. Decía, yo vengo a conquistar porque me gusta, porque soy muy poderoso, pero había un cierto riesgo y había una manera de enfrentar y decir las cosas. Ahora no. Y es por eso tan importante el tocar este tema. Nunca es reiterado cuando nos damos cuenta que hay tantas aristas. Una muy importante es la que nos están aquí comentando nuestros queridísimos invitados. Maestro Raúl Canseco, presidente de la asociación Todos por el Derecho a la Información. Sí, podemos retomar el tema en este contexto de qué se puede hacer cuando es deliberado que nos mienten nuestras autoridades o nuestros representantes o quienes sea. Vemos que hay, las autoridades permiten que a veces se vendan productos que no tienen lo que tienen, o se sabe que son tóxicos y no nos dicen que son tóxicos. Entonces, en fin, es mentir de muchas maneras y que afecte de diversas formas. ¿Qué podemos hacer? Y ustedes están trabajando arduamente en ello. Sí, bueno, hay que partir de una realidad que es la historia de nuestro país, en donde el gobernante tiene la cultura de la mentira. Esta idea de paternalista, de que la ciudadanía no sabe cómo dirigirse, que hay que llevarla, que hay que orientarla, que hay que decirle qué hay que hacer, y que si en esto hay que mentir, bueno, pues está validado, ¿no? Pero esto es una historia vieja. Ahora ha habido las suficientes reformas en el campo del derecho internacional, adaptaciones en el campo del derecho nacional, que buscan y que tienen el objetivo justamente de quitar esta idea paternalista de un Estado que puede mentir para ocultarnos una realidad, o que puede mentir para que no sepamos las cosas tristes de la vida. Y la idea es, no, ahora sí exigirle a este Estado el que nos responda, porque hay que tomar en cuenta que el principio de la existencia del Estado es que es un administrador público que trabaja para nosotros, elegido por nosotros. Entonces, de ahí el esfuerzo que se está haciendo en este momento por diferentes entidades, por las propias asociaciones civiles, por la opinión pública, de decirle al Estado, no me mientas. Eso es lo primero, el decirle al Estado, a ver, vamos a partir de no mentira. Y si hay mentira, entonces me vas a responder. Y para eso está la normatividad y la legalidad. Entonces, ahora sí ya hay una serie de elementos legales en los que la mentira entra como parte de la responsabilidad de la función pública, que es algo que no estaba manejado ni estaba considerado anteriormente. Anteriormente los personajes de la administración pública podían darnos las cifras alegres que ellos quisieran, podían ocultarnos lo que quisieran, podían desaparecer los archivos que quisieran, y ahora no, ahora ya todo esto tiene una responsabilidad, y que dentro de la parte del derecho a la información, que es el acceso a la información pública, está perfectamente delimitado lo que se puede y lo que no se puede hacer, y el ocultamiento, la desaparición de información, ya son algo que está tipificado como responsabilidad administrativa y que conlleva consecuencias. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es educar a las dos partes, educar
tanto a ese gobernante, a ese político, a ese administrador público, en una nueva cultura donde ya hay unas consecuencias y unas responsabilidades, pero la parte más importante y la que está realmente costando más trabajo es educar al ciudadano. A ese ciudadano que se acostumbró a vivir en esa situación paternalista y que ahora hay que educarlo para que tenga responsabilidades también como ciudadano, y parte de su responsabilidad es la observación de la administración pública. Antiguamente el ciudadano votaba, lo que resultara de las elecciones no le preocupaba hasta los siguientes 6 años, y ahora no. Ahora el voto lleva una responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es mirar y observar al servidor público. Y esa es la parte que estamos tratando de lograr ahora. Hay que asumirnos, como decimos, como ciudadanos y no como consumidores, porque los políticos nos ven como consumidores, como administradores de votos cada X tiempo, como nos decía el maestro. Y bueno, también en un juego perverso somos consumidores de lo que nos dictan algunos medios y lo asumimos como tal. No hay que deglutir lo que nos dicen o lo que nos dicen que es información cuando no sabemos qué contenga, si sea chatarra o no. Y no hay que engordar nuestro cerebro, además del cuerpo que estamos viendo, que somos el primer país que en la rapidez de producir gordos, que gordo no quiere decir que estén bien alimentados, muy por el contrario. Entonces hay que ver, así como es esto, cómo administramos lo que recibimos como información. Precisamente el día de ayer, queridos amigos, a quienes nos escuchen en radio habrán podido tener el privilegio de escuchar a la doctora Perla Gómez, a quien agradezco enormemente, por cierto, el privilegio de contactarnos con el profesor, el maestro Raúl Armando Canseco. También en este espacio el maestro Eduardo Juchín, que comentaban todos estos vericuetos que hay y que han padecido y padecen comunicadores y pues personas que incluso hay juicios que tienen más de 9 años simplemente porque informan, y tienen juicios y se les desgasta de muy diversas maneras. También ahorita en un planteamiento que hizo el maestro y en esto que lo que es la participación nuestra y la obligación nuestra como ciudadanos, el maestro Arnulfo Domínguez, que también es parte fundamental de nuestro club, él es un gran impulsor y luchador precisamente porque se conozca, tanto en los medios de comunicación como obviamente la ciudadanía y en beneficio a la misma, sobre lo que es el acceso y la manera de tener acceso a información que es pública. Maestro Félix Arredondo, tú sabes de esto, has padecido esto, ¿y qué nos comentas desde el verbo, como te decía hace rato? Me voy a referir a un caso concreto que me llama la atención. Es muy plausible que hayamos avanzado en nuestra legislación para reconocer los derechos de los ciudadanos a exigir que nos digan la verdad las gentes que nos gobiernan. Y a mí me llamó particularmente la atención, cuando tú hablas de los consumidores, que el procurador del consumidor, Alfredo Castillo, después de lo sucedido con Ley de Profeco, quiso hacer presencia, que se notara la Procuraduría del lado de la defensa del consumidor, y empezó a emprender una serie de acciones espectaculares en contra de empresas muy conocidas, pero particularmente en algunas alegando que estaban mandando publicidad engañosa al consumidor, y que la publicidad engañosa finalmente es fraudulenta, ¿verdad? Uh-huh. Porque a la gente se le dice una cosa que realmente no es y se hace aparentar aquello como si fuera de verdad. Uh-huh. Pero yo no vi en las acciones del procurador del consumidor que fuera a sancionar a todos los políticos que han prometido miles de cosas en todos los lados para ponerles una multa, ¿sí? Por mentirosos, por lo menos. Porque también, de alguna manera, sí, somos ciudadanos, pero también somos consumidores de sus promesas de campaña y de sus ofertas. Exactamente. Entonces ahí tenemos una realidad muy concreta en donde pudiera decirse que en un estricto, más que en un estricto sentido, sino en un amplio sentido de la aplicación de la ley, uh-huh, el Procurador Federal del Consumidor debería estar también viéndolo nosotros y requerirles a todos aquellos que nos dijeron mentiras. No, habría miles de multas. Pero más allá del deber ser y de lo que qué bueno que plasmamos en las leyes todas estas aspiraciones, yo creo que en México estamos muy lejos, pero muy lejos, ¿sí?, de que este
el respeto a la libertad de expresión sea una realidad. Y no por nada este país ha sido uno de los países en donde más periodistas han sido asesinados. Exacto. No por nada, compañeros nuestros viven en el exilio, como Ana Lilia Pérez, por haber escrito un libro, en donde el senador Juan Bueno se rasga las vestiduras y emprenden algo, un conjunto de acciones como que ahora permite la ley, que es el daño moral, y que antes había ciertamente un castigo de orden penal, pero igual es de disturbante de la paz y le inhibe y le impide al periodista a ejercer su actividad una simple demanda de daño moral, y casos hay muchísimos. Donde pierden su patrimonio, personalmente, sabemos, claro. Yo te puedo decir, yo viví de cerca la experiencia de Olga Warnat desde que llegó a este país. ¿Sí? Yo tenía la relación con Marta Sagún y con ella. Y vi desde un principio cómo fue evolucionando eso y cómo se fue pervirtiendo al grado de que ella tuvo que salir prácticamente del país, prácticamente despavorido. Y ahora no regresa, también porque es víctima de esas acciones concretas, de hechos que están ahí, que lastiman y producen el ejercicio de esta libertad de expresión. Está el caso de Olga Warnat, está el caso de Anabel Hernández, está el caso de Ana Lilia Ochoa, pero hay muchos otros casos, sí. Ana Lilia Pérez, de periodistas que ya les robaron su voz para siempre, simplemente los liquidaron. Está el reciente caso de Jesús Lemos, un periodista michoacano, que en su apreciación él fue víctima porque no le cayó bien la crítica de algún político, concretamente el culpa al presidente Calderón, de haber ido a dar un penal de máxima seguridad, vivir ahí 3 años, ¿sí? Salió absuelto. ¿Y qué fueron de esos 3 años de su vida? ¿Qué encontró después de que salió de ese penal? Se encontró solo, ¿sí? Nada más con su mujer y su hija, y ya con una, digamos, incertidumbre sobre su futuro, ¿no? Pues con este tema interesantísimo es que regresamos, queridos amigos. Vamos a un corte y no tardamos.
Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista. Estamos con el maestro Raúl Armando Canseco Rojano. Él es presidente de la asociación que ve porque sea el derecho de todos a estar informados. Él está empapado en esto, pero además también está el periodista, el maestro Félix Arredondo, quien desde estos micrófonos, desde Voces del Periodista, hizo una propuesta interesantísima. Comentábamos, y está bien, creemos que está muy bien esto que, por si efectista o no, pero finalmente está causando el que nos vayamos acostumbrando a que se debe de sancionar, a que si la comida chatarra, que si los hoteles, lo que sea. Eso es un buen principio, a lo mejor no lo suficientemente enérgico, pero también hay que darle más dientes a la Procuraduría Federal del Consumidor. Eso está bien. Pero aquí hizo una propuesta el maestro Félix Arredondo sensacional, que es, ¿por qué no? Ya que nos toman como consumidores, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos, pero finalmente estamos consumiendo lo que nuestro voto, lo que nos vendieron como propuesta. Entonces, pues, consumimos esa propuesta, la asumimos, y en un momento dado pues la estamos padeciendo. A lo mejor no tienen los panecitos más o menos cantidad, o no nos dicen las cosas, pero no nos dicen qué tiene. A lo mejor nos decían que era integral y no es integral, y aquí es lo mismo con los partidos políticos desdibujados que tenemos. Entonces yo dejaría nuevamente la palabra al maestro Félix Arredondo para que nos plantee bien esto, ya que aquí el maestro nos puede aterrizar si hay viabilidad de ello y hacer una propuesta. ¿Qué sucedió? Y pongo el caso concreto, un hotel muy prestigiado, que no sé, fue el hotel Marriott, el presidente, uno de esos, de 5 estrellas. Y entonces incumplió en algo, hizo una publicidad engañosa, y lo que hizo el procurador fue a ponerle una etiqueta afuera, pegarles una etiqueta de suspendido. En realidad no le suspendió a nadie, pero todo el mundo supo que había una sanción, de alguna forma, por mentir, si tú quieres, moral, por mentir. ¿Qué pasaría si en las curules de los diputados, aquellos diputados que no van a sus sesiones, como es su obligación, y les pagan y ofrecieron ir como representantes nuestros y estar atentos, y son faltas, les pusieran ahí, ¿sí?, suspendido, aunque siga yendo el fulano? Porque el hombre público vive de la imagen pública. O los partidos, y ¿no? Los partidos, si o el partido que emitió, ¿sí? O las ofertas que hacen los políticos. Esa mayoría, no es curioso que, de alguna suerte, gran parte de la campaña del presidente Peña se haya basado en algo que no debería, quizá en otro país, haber pegado tanto como el que yo te lo firmo y te lo cumplo, o cumplo. Pues se supone que tienen que hacer todos, pero en esto se hizo una virtud especial, ¿sí? Los compromisos y ante notario público. ¿A dónde hemos llegado? Que el que va a ser nuestro representante tiene que ir por un testigo público a dejar constancia de que su compromiso es verdadero. Es la devaluación de la palabra. La devaluación de la palabra que se han ganado a pulso los políticos. Y que, bueno, no nos valida mucho si van o no con un notario, también en si mienten o no, en que si cumplen o no. Y aquí también habría que pensar, no somos tan ilusos en que hubiera un super o suprafuncionario que tuviera realmente la calidad moral, la ética, el compromiso de realmente estar al tanto y de sancionar y señalar a todos o a todo lo que debiese de señalarse. Pero es un magnífico principio, digamos, como para empezar a hacer músculo ciudadano y asumirnos como tales. Porque aquí con lo que la reflexión que tú nos das y con lo que nos estaba comentando el maestro, realmente podemos y debemos de accionar mucho más desde la ciudadanía. Fíjate, nada más un punto muy rápido, muy ligero. Sí, maestro. Estas realidades se han dado en otros países. El presidente Nixon en los Estados Unidos tuvo que renunciar por no ir a un proceso de impeachment, por haber mentido, ¿sí?,
porque estaban las evidencias de las grabaciones en la Casa Blanca con aquel asunto del Watergate. El presidente Clinton tuvo que salir en una cadena mundial de televisión para decir qué había hecho con Mónica Lewinsky, ¿sí? Porque el problema de la verdad era tan grande que estaba a punto de derrocar al presidente de los Estados Unidos, de obligarlo a dejar su puesto. Entonces yo creo que debiéramos, y es el momento de empezar a aterrizar esas acciones, como dices, y que el doctor a lo mejor nos ilustre tan factible es que nuestros instrumentos legales nos... Exacto, importantísimo. Y ahorita que comentabas esto, de cómo se ha degradado la palabra, y vamos viendo que también, por ejemplo, pensemos en el presidente Obama, que más que lo que se acaba de descubrir, vemos primero el Wikileaks, ¿no? Julian Assange, de ahí precisamente el juicio ahora al soldado Manning, y que vemos ahora del soldado Snowden, y lo hemos dicho, cuando hacemos lo que nos han dicho desde siempre, nos dicen, este es el bueno, esto es lo malo, hay que ser honestos, la ética por delante. ¿Y qué sucede? Que ahora la ética, estamos viviendo momentos en que la ética se vuelve ilegal. Entonces, pues vamos viendo cómo ha ido increciendo a tal grado que ahora está un presidente que se descubre, no solamente es este presidente, es un sistema, y se está invadiendo países, y se está justificando matar gente y mandar mercenarios, gastar el dinero, y más que el dinero es la vida de seres inocentes, pagando mercenarios para invadir un país. Y es mentir, no importa todo con tal de lograr un objetivo económico o físico o de recursos estratégicos. Esta viabilidad o cómo se podría aterrizar para ascender un poco más como ciudadanos y empujando para arriba, barriendo las escaleras de abajo para arriba, como debemos hacer, porque a veces no vemos muchas alternativas. Claro, aquí lo importante es partir del hecho de que, como decíamos hace rato, esto del funcionario que va ante un notario y promete algo y lo firma, es parte de esta campaña de desinformación. ¿Por qué? Porque si no lo cumple, no pasa nada, no es vinculante. Su declaración ante el notario no lo vincula absolutamente a nada. Si acaso en el recuerdo popular dirá, pues no cumplió, pero él ya se fue. Entonces, aquí lo que ha tenido como repercusión o como consecuencia de enfrentarse a esta cultura del gobernante es algo que vuelve a nuestro tema original, que es la libertad de expresión. A veces las normas, las leyes no constituyen o no tienen los elementos suficientes para llegar a hacer esto. Digo, esta propuesta sería fabulosa, inclusive hablaba ahorita en el corte de la posibilidad de crear una Procuraduría de Ciudadano, precisamente ante la oferta política. Pero aquí viene la otra parte, y que es algo que a nosotros desde Todos por el Derecho a la Información nos interesa demasiado. Es la capacidad que está teniendo el ciudadano de adelantarse a las leyes, la presión que está ejerciendo a través de medios alternativos. Las redes públicas se están convirtiendo en un medio alternativo, y no es gratuito que algunos gobiernos en nuestro país, en nuestro propio país, hayan querido legislar, ¿no? Hayan querido poner trabas a Twitter o a Facebook por la capacidad que le han reconocido. Es más, el caso que mencionábamos de Lady Profeco no hubiera ocurrido de no haber sido por las redes sociales. Si las redes sociales no hubieran tenido esta presión, no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, aquí es donde viene la otra parte. Ahora el gobernante ya tiene que considerar las redes sociales. ¿Por qué? Porque anteriormente no había una manifestación o una posibilidad de manifestación del ciudadano, porque tenemos los medios más importantes, los medios principales de información en este país, que no de comunicación, bueno, también responden a intereses muy particulares de sus dueños. Son empresas comerciales que tienen intereses propios, ¿sí? Que es algo que no se ha logrado. No tenemos una televisión pública, una radio pública que pueda balancear. Y ahora con las reformas a la ley de telecomunicaciones menos lo vemos, ¿no? Menos vemos esta posibilidad de tener medios alternos. La respuesta sería, por parte del Estado, que se abrieran las frecuencias y todo el que tuviera algo que decir lo pudiera decir, y que fuera el público el que seleccionara qué quiere ver o qué canal debe existir. Pero mientras que es esto, existe o no existe la posibilidad, las redes sociales se han convertido en ese gran elemento de presión. Es curioso como en un país donde menos de un 30% participa activamente en redes sociales, puede llegar a tener tanto peso. Y lo tiene, ya
los gobernantes ya lo hacen. Recordemos que cuando el actual presidente estaba como candidato, quiso emplear las redes sociales como parte de su campaña y ante un par de tropiezos que tuvo no pudo. Se confesó, su gente encargada de la campaña confesó que tenía contratados cuentas de una gran cantidad de posibilidades de manifestarse en redes sociales a favor de él, pero que no pudo, sobre todo con el 132, sobre todo con lo de su hija. Las redes sociales, el peso de la sociedad le ganó y no pudo enfrentar a esta posibilidad de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero es educar al ciudadano. Educar al ciudadano en lo que son sus derechos, lo que puede reclamarle al político, lo que puede reclamarle al servidor público. Y segundo, educarle en el manejo de estas redes sociales que bueno, ya ha aprendido mucho y lo sabe usar. Es tal vez orientarle un poquito de hacia dónde dirigir las baterías, pero en general las redes sociales, no solamente en nuestro país, a nivel internacional están teniendo un peso enorme. Han participado en revoluciones como los fueron en África, en Asia, que están teniendo un peso enorme. Pero en el caso de nuestro país, las redes sociales están convirtiéndose realmente en un elemento a considerar. Ya nadie puede gobernar sin echarle un vistazo a las redes sociales. Acabas de decir algo importantísimo. Hablas y mencionas revoluciones, por ejemplo, las revoluciones en Asia. Pero también hay que tener mucho cuidado porque pueden ser contrarrevoluciones. Lo que nos dijeron que era la primavera árabe y que era una revolución, no fue la primavera árabe, lo estamos viendo ahorita. Fue una manipulación. Y fue parte también de un sistema y de una estrategia que nos han develado estos personajes que mencionábamos hace un rato, estos personas que en un momento dado, por la razón que fuese, no se sintieron a gusto con un manejo no ético de circunstancias que estaban pasando, como la tortura, la sistematización de la tortura, en este caso de los espías, de todo lo que pasó con este movimiento Prisma. Entonces también hay que tener mucho cuidado y saber que si se han utilizado otras muchas cosas, también pueden ser utilizadas las redes, pero hay que seguir adelante caminando. Ya para terminar este espacio y que se repita, yo les pediría a ambos que nos den una tarea ciudadana, por favor, para que hagamos músculo ciudadano con esto. Bueno, yo lo que te podría decir, que hay algo que tenemos que transformar en nuestras creencias. Una de ellas es que tenemos que esperar que llegue un sujeto, debemos erradicar la creencia de que va a llegar un sujeto un día que nos va a hacer libres porque traen cualidades maravillosas y cuando llegue a la presidencia de la República va a cambiar este país. No. El país lo vamos a cambiar todos. ¿Haciendo qué? Lo que podemos hacer. No más que lo que podemos hacer. Y hay muchas cosas que podemos hacer los ciudadanos. A veces es simplemente comunicarnos hasta con un vecino, decirle la verdad al que pasó, decirle la verdad al hijo, creas una cultura de la raíz. Exactamente. ¿sí? Y de tal suerte que la búsqueda de la verdad se convierta en un principio práctico de vida. De todos. Y no al revés, porque muchas veces hemos creado también más vale que omitas, no informes, no digas, quédate callado, sé prudente. Y en ese momento estamos cavando nuestros propios infortunios. Yo creo que es algo que nosotros vamos y podemos hacer como individuos, independientemente que seamos periodistas o no lo seamos, o seamos gobernantes o no. Y además yo quiero nada más hacer público que lo ejercitas estupendamente, tú como persona, con una hija maravillosa, que trabaja en todo esto desde abajo. Es una voluntaria maravillosa. Queridísimo Raúl Armando Canseco, presidente de la Asociación Todos por el Derecho de la Información. ¿Con qué nos dejas? Con la tarea de convertirse en ciudadanos proactivos, con ciudadanos informados. Esta es una batalla por la información y no se vale quedarse sentado, ni quedarse esperando, ni quedarse escuchando. El primer punto es convertirse en un ciudadano informado. Ese es el punto y esa es la solución a estos problemas de desinformación. Queridos amigos, este es un vehículo importante. Tere ha hablado del periodismo altruista y precisamente es el equilibrio. Todo se trata de equilibrio, lo mencionaban aquí los maestros que nos hacen el favor de estar con nosotros. Gracias
de todos nosotros, de Rafael Melgar Álvarez, de Alejandro Sánchez Galván, de mis compañeros Adolfo Galván González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara, Chucho Arizmendi, todos, y en especial hoy quiero mandar un cariñosísimo saludo y abrazo a mi entrañable y mi querido sobrino Rodrigo Lechuga. Y bueno, a todos ustedes, queridos amigos, un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima. Lean Voces del Periodista. Pueden leer Voces del Periodista diario .mx o vocesdelperiodista.com.mx y continuar, por supuesto, en este foro importante de anunciación el próximo miércoles. Les quiero entrañablemente, muchísimas gracias al maestro Félix Arredondo, gracias maestro Canseco y gracias sobre todo a ustedes. Un beso tronadísimo, nos escuchamos y nos vemos. Gracias.